Vivimos en una época donde la ciencia ha logrado hazañas impensables, trasplantes de órganos, terapias genéticas, vacunas que salvan millones de vidas. Y sin embargo, en paralelo, crecen movimientos que prometen lo mismo, con mucho menos esfuerzo. Sanar con la mente, curar el cáncer con pensamientos positivos, resolver tu enfermedad liberando emociones reprimidas. Suena cómodo, suena bonito, y ahí es donde entra en escena la biodescodificación, una de las pseudoterapias más difundidas en el mundo hispanohablante. Detrás de su fachada de lenguaje técnico y espiritualidad de autoayuda, se esconde un discurso peligroso que no solo engaña, sino que puede costar vidas. Porque cuando alguien cree que basta con decodificar un conflicto emocional para sanar, puede abandonar la medicina real, y es ahí cuando la charlatanería se convierte en verdugo. Esto es El Faro de Enki, espacio donde hablaremos sobre temas metafísicos, filosóficos, psicológicos y mágicos, con un enfoque racional y analítico, basado en la evidencia existente tras años de estudio como miembro de sociedades secretas. La historia de la biodecodificación arranca con Rutger Hammer, médico alemán que también estudió teología y se mudó a Roma, donde trabajó ayudando a personas de bajos recursos. En 1978, su hijo fue herido de bala y poco después falleció. Como si fuera poco, él y su esposa fueron diagnosticados con cáncer. Hammer buscó un significado a esta tragedia y concluyó que su propio cáncer era producto del shock emocional tras la pérdida de su hijo. Movido por esa hipótesis personal, empezó a entrevistar pacientes con cáncer y creyó encontrar un patrón. Todos habían vivido un evento traumático antes de su enfermedad. De ahí formuló la idea de que un shock biológico causa una lesión cerebral, el llamado foco de Hammer, y que esa supuesta alteración enviaba señales bioquímicas a los órganos, provocando la enfermedad. El problema es evidente, confundió correlación con causalidad. Que una persona enferma haya vivido una tragedia no significa que la tragedia le provocó la enfermedad. Millones de personas atraviesan duelos, accidentes o shocks emocionales sin desarrollar patologías graves, lo que derrumba la supuesta regla universal de Hammer. Con estas ideas, construyó las 5 leyes biológicas de la nueva medicina germánica, presentadas en una tesis doctoral que fue rechazada por la Academia Médica. Sus afirmaciones no eran probables ni replicables. En 1986, su licencia fue revocada por prácticas ilegales y posteriormente fue encarcelado debido a las muertes atribuibles a sus métodos. A pesar de esto, Hammer siguió ganando adeptos. Llegó al extremo de afirmar que los traumas no solo pueden ser personales, sino heredados de padres y abuelos, mezclando su doctrina con otras pseudoterapias como las constelaciones familiares o el Reiki. Y es así como estas pseudoterapias van construyendo una red de creencias que se retroalimentan y refuerzan entre sí. La biodescodificación no inventa nada nuevo, es básicamente la misma narrativa con maquillaje moderno. Christian Flick en Francia y Enric Corbera en el mundo hispanohablante se encargaron de popularizarla. Para darle seriedad, incorporaron palabras de moda como epigenética, neurociencia o cuántico, pero usar terminología médica no convierte una idea en ciencia. Es como disfrazar a un chamán de cirujano. Por más bata que lleve, no va a hacerte un trasplante. Un ejemplo claro de su sinsentido es el diccionario de la biodescodificación, que atribuye explicaciones emocionales absurdas a cada enfermedad. Acné, miedo al instinto sexual; Alzheimer, negación a la vida; artritis, tendencia a verlo todo de forma negativa; y cáncer, resentimientos guardados. Lo absurdo es tan grotesco que hasta la homeopatía parece sofisticada en comparación. Hoy en día, la ciencia sí estudia cómo el entorno puede afectar nuestras células, por ejemplo, en el campo de la epigenética,
Pero esos estudios son preliminares, complejos y jamás han afirmado que los traumas emocionales heredados provoquen cáncer o artritis. Los biodecodificadores toman esos conceptos legítimos y los tuercen hasta volverlos irreconocibles. Donde la ciencia dice ciertos factores ambientales pueden influir en la expresión genética, ellos proclaman la tristeza de tu abuela te dio leucemia. Esa tergiversación es lo que hace a la biodescodificación especialmente peligrosa. Parece ciencia, pero no lo es, y en esa confusión la gente cae. Los defensores de la biodescodificación repiten una y otra vez que toda enfermedad tiene un origen emocional. Según ellos, basta con identificar el conflicto y expresarlo para curarse. El problema es que esto no tiene ningún respaldo científico. La medicina sí reconoce que lo psicológico influye en lo físico. Estrés, depresión o ansiedad afectan al sistema inmune, cardiovascular o digestivo. Existe toda una rama médica, la psicosomática, que estudia esas interacciones, pero de ahí a afirmar que un tumor, una leucemia infantil o una diabetes se generan por falta de dulzura en la vida, conlleva un salto lógico tan grande que roza en lo grotesco. Los biodecodificadores ignoran un detalle básico. Si las emociones fueran la causa universal de las enfermedades, los bebés no enfermarían, y sin embargo, hay recién nacidos con cáncer, con malformaciones o con patologías autoinmunes. ¿Qué conflicto emocional no resuelto podría tener alguien que acaba de nacer? Fue aquí cuando los biodecodificadores inventaron que dichos conflictos podrían haber sido debido a vidas pasadas para justificar esta falla en su propia lógica. Más allá del absurdo teórico, el mayor daño de la biodescodificación está en su discurso de culpar al enfermo. Si tienes cáncer, es porque guardas resentimientos. Si tu hijo tiene leucemia, es porque lo sobreprotegiste. Y si no mejoras, es porque no quieres sanar. Esto no solo añade sufrimiento emocional a quien ya carga con una enfermedad, sino que también abre la puerta al chantaje psicológico. Si no sanas, la culpa es tuya. Es el equivalente a decirle a alguien que se está ahogando que el problema es que no quiere respirar con amor. El engaño no es inocente, conduce a abandonar tratamientos médicos reales. Una persona con cáncer puede dejar la quimioterapia porque le prometen curarse solo sacando a flote su resentimiento. Un niño con autismo puede quedarse sin atención temprana porque sus padres creen que la solución es emocional. El resultado es devastador: diagnósticos atrasados, enfermedades agravadas y decesos evitables. Muchos pacientes llegan a la medicina real demasiado tarde, después de perder un tiempo precioso en manos de estas pseudoterapias. La gravedad aumenta cuando quienes promueven estas ideas no son curanderos marginales, sino profesionales sanitarios con bata y título. En estos campos, el engaño es más difícil de detectar y denunciar. El paciente confía en la autoridad del médico sin imaginar que está entrando en terreno pseudocientífico. La biodescodificación no solo se queda en lo terapéutico, también actúa como una puerta de entrada a dinámicas sectarias. Persuade a los adeptos de que para sanar deben alejarse de familiares tóxicos o causantes de sus conflictos. Reformula su cosmovisión, les hace creer que poseen un conocimiento superior sobre biología y salud que los demás no entienden, y genera la llamada luna de miel sectaria. La persona se siente iluminada, cree tener el control de su salud y empieza a bombardear a su entorno con la doctrina. El círculo se cierra cuando, alejados de familiares y amigos críticos, los adeptos se quedan rodeados solo de la comunidad biodescodificadora. Así se corta cualquier posibilidad de cuestionamiento racional. Algunos defensores argumentan que al menos no hace daño y que puede dar esperanzas, pero eso es falso. Sí hace daño. A manera emocional, culpabiliza a los enfermos y genera falsas memorias traumáticas. A nivel social, fractura familias y aísla a las personas en grupos sectarios. A nivel médico, retrasa o impide el acceso a terapias basadas en evidencia. Y a nivel legal, opera en un vacío donde los responsables rara vez se enfrentan consecuencias
consecuencias a pesar de los decesos asociados. La biodescodificación no es una revolución terapéutica ni una herramienta de autoconocimiento. Es la heredera de un médico desacreditado que perdió su licencia y cuya doctrina ha costado vidas. Lo que ofrece no es sanación, sino un espejismo, una mezcla de espiritualidad barata, conceptos científicos retorcidos y promesas imposibles. Su verdadero efecto es triple: confundir, culpabilizar y alejar al paciente de la medicina real. En el mejor de los casos funciona como placebo emocional, en el peor se convierte en una sentencia de muerte evitable. La salud no se descodifica con mantras ni metáforas, se cuida con ciencia, prevención y pensamiento crítico. Y frente a estas narrativas seductoras, la mayor vacuna es la información. Pero eso es otra historia. Si te ha gustado este video, mucho te agradecería suscribirte, compartirlo o simplemente regalarme un like. Sugiéreme en la caja de comentarios algún tema sobre el que te gustaría saber y trataré de abordarlo en una próxima entrega. Esto es El Faro de Enki.